Bien, hoy quiero compartirles con ustedes un tema que he titulado Iglesia Universal y Local. Iglesia Universal y Local. De eso vamos a hablar. Vamos a utilizar en Efesios capítulo 2 los versículos 19 hasta el 22. Voy a leer esos textos en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Estamos listos? Usted puede leer aquí en la pantalla también. Dice esta palabra así: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Jesucristo, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. De estos versículos quiero hacer un pequeño bosquejo, así que si gustan pueden anotarlo. Bajo la pregunta, ¿quiénes somos nosotros los hijos de Dios como iglesia de Cristo? ¿Cómo somos nosotros los hijos de Dios como iglesia de Cristo? El bosquejo tiene 6 puntos. Número 1, somos o formamos una nueva nación, un nuevo pueblo. Versículo 19. Número 2, somos la familia de Dios. Versículo 19 también. Número 3, somos el edificio de Dios. Versículo 20. 4, somos un organismo vivo en crecimiento. Versículo 21. 5, somos la Iglesia Universal de Cristo, versículo 21. Y número 6, somos una iglesia local en la ciudad, versículo 22. Allí tienen ustedes un breve bosquejo que pueden estudiar en sus casas. Nosotros, en el estudio bíblico que hacemos los martes, hemos analizado ya todo ese contenido, versículo por versículo. De manera que hoy no voy a estudiar todos esos versículos con ustedes, apenas me voy a dedicar a estudiar con ustedes 2 versículos, el 21 y el 22. Somos la Iglesia Universal de Cristo, versículo 21. Somos una iglesia local, versículo 22. El resto ustedes lo estudian en casa y se darán cuenta la importancia que tiene venir los martes al estudio bíblico para recibir todas estas instrucciones. Lamentablemente algunos no pueden hacerlo y otros no quieren hacerlo. Ahí están las dos cosas, ¿no? Somos la Iglesia Universal de Cristo, versículo 21. En la Nueva Versión Internacional este texto dice: en Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Le repito, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser
un templo santo en el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra universal? En el versículo no aparece la palabra universal, ni dice que somos una iglesia universal. Cuando hablamos de algo universal, está refiriéndose especialmente a todos los países, a todas las personas en todos los tiempos o épocas, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, y a todas las cosas. A eso se refiere el universo. Pero para poder entender en este versículo que hemos leído el concepto de ser una iglesia universal, vale la pena tomar en cuenta la frase de este versículo, la frase que dice: todo el edificio, todo el templo. Quiere decir toda la iglesia, abarca a todos los miembros. Por eso vamos a utilizar esa frase. Todo el edificio se refiere a todos y cada uno de los hijos de Dios que han nacido de Dios, que son sus hijos, que forman parte de la iglesia de Jesucristo, que son el templo santo del Señor. Este todo abarca, alcanza, incluye a todos y cada uno de los hijos de Dios, nacidos de Dios, como dije ya, en todo el mundo, en cualquier lugar, en todos los pueblos, ciudades, naciones, en todo el universo, en cualquier rincón de este universo donde haya una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, allí está un miembro de la Iglesia universal. Abarca a todos los que desde el primer día que la primera persona que recibió a Cristo como Señor y Salvador, hasta la última persona que habrá de recibirlo antes de la venida del Señor Jesucristo, desde el primero hasta el último, abarca históricamente a todos los seres humanos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto quiere decir que es demasiado importante que para poder ser miembro de esta iglesia local, la persona tiene que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios, en sus propósitos eternos para con nosotros, para con la humanidad, para con sus hijos, decidió un día revelar todo acerca del Señor Jesucristo, de la iglesia, los tiempos y todo lo que habrá de acontecer, lo que ya ha acontecido y lo que está por suceder. Entonces Dios entregó esa revelación a su Hijo y el Señor Jesucristo decidió entregárnoslas a través del apóstol Juan. Así lo registra el Apocalipsis. Por eso quiero que vean algunos apartes. Vamos a leer unos cuantos textos de Apocalipsis para que se den cuenta que a Juan le fue revelado, le fue mostrado este concepto de quienes forman la iglesia universal. En Apocalipsis capítulo 5, los versículos 9 al 13, en Nueva Versión Internacional. Apocalipsis 5, 9 al 13. Observen lo que dice Juan. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Se da cuenta? En todo el universo, el Señor Jesucristo compró con su sangre gente de toda raza, de todo pueblo, de toda ciudad, de cualquier lugar en este universo, para formar
la Iglesia Universal. Y lo está haciendo y lo sigue haciendo. Dice luego el texto, de ellos hiciste un reino, de todos los redimidos ha hecho un reino el Señor. Y yo quiero que tú tomes en cuenta y te dejes bendecir por el Señor y por su palabra, que tú en este momento, allí donde estás sentado, y los que nos ven a través de la grabación, la internet, todos los que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de ser parte de este reino. ¿En qué consiste este reino? Dice, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Un reino de sacerdotes. Cada miembro de esta Iglesia Universal es un sacerdote, una sacerdotisa del pueblo de Dios, al servicio de Dios. Considérate como tal. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Eres miembro de la Iglesia Universal, eres un sacerdote, eres una sacerdotisa al servicio de Dios en la Iglesia del Señor. ¿Le dan la gloria a Dios? Juan continúa diciéndonos, luego miré y oí la voz de muchos ángeles. Ahí están también los ángeles incluidos en esta maravillosa gloria de Dios, en esta iglesia, siendo parte de nosotros, en compañía nuestra, como vamos a estar allá. Dice, muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Qué cantidad de seres espirituales en la presencia de Dios, ante el Cordero y también ante la Iglesia Universal. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. El Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el único digno, porque fue la única persona capaz de entregar completamente, íntegramente su vida por ti y por mí. Ahora Él es digno de toda la honra, de toda la gloria, que cada uno de nosotros debemos rendirle con nuestras propias vidas, así como cantábamos en la última canción, ¿verdad que sí? Y en la oración que cada uno hizo. Dice Juan, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo, aún la naturaleza misma, la iglesia, los ángeles y todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Inclusive, escúchenme, la Escritura dice que todos los enemigos de Dios, los que le han negado, los que no le han recibido, los que no van a estar en el reino de Dios, los que no son esos sacerdotes, incluye usted a todos los que la historia le ha informado que han llegado a ser grandes hombres, grandes perseguidores de la iglesia. Todos ellos, dice la Escritura, que un día se postrarán delante de Jesús, doblarán toda rodilla y con sus lenguas tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No le parece maravilloso? Pero ya nosotros hemos sido rescatados, hemos sido bendecidos, ya somos parte de esa iglesia. Y eso me hace pensar seriamente en el hecho de que todo ha sido por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios. Nadie de nosotros procuró algún día
estar en este reino de sacerdotes. Nadie de nosotros procuró algún día ser salvo, recibir a Cristo, ser lavado con la sangre de Cristo. Fue iniciativa de Dios. Iniciativa de Dios para salvarte, para perdonarte, para hacerte un reino de sacerdote, miembro de un reino de sacerdote, para convertirte en la iglesia universal de Dios. Él lo hizo. Pero aún hay familiares tuyos, amigos, compañeros, que todavía no están en este reino, y que es deber tuyo y mío hablarles de Cristo, sea que acepten o no, pero el compromiso nuestro es hablarles. Si no aceptan, les queda el testimonio, no habrá excusa. Y si lo aceptan, mejor, formarán parte de esta iglesia igual como tú y yo. Pero esa es la responsabilidad que tenemos de compartir de estas verdades, de estas gloriosas verdades, el mensaje del Señor para que ellos también sean salvos. Ese es nuestro deber, nuestro compromiso, para eso estamos aquí. En otro capítulo de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 9 y 10, voy a leerlo en la Reina Valera del 60, también habla de algo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Qué vio Juan? ¿Qué se le mostró a Juan? ¿Qué se le mostró? Una gran multitud. Dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía, ¿qué cosa? Contar. Innumerable, inmensa, gran multitud, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquel día, tú y yo, por la gracia de Dios, vamos a estar allí, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Dígalo con todo el corazón y díganlo todos. Hemos sido redimidos, salvados. Somos dueños de esta promesa por la gracia de Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice: permanezcan en mí. Y ese es el llamado de hoy, permanecer fieles en algo que nosotros no hemos tomado la iniciativa para estar. Estamos porque Él lo hizo, por toda su gracia, por todo su amor. Somos deudores de Él y debemos estar agradecidos, pero sobre todo serles fieles y obedecer su palabra y vivir de conformidad con la voluntad de Él, porque Él lo dio todo para constituirnos a nosotros en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Seguimos con Apocalipsis ahora en el capítulo 14, versículos 6 y 7, en la Reina Valera contemporánea. Juan sigue diciéndonos: luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios, mis amados? Que el evangelio sea predicado ¿dónde? En cada rincón de este universo, porque está buscando ir formando esa iglesia universal. Y aquí vemos a un ángel con el evangelio eterno en sus manos, y el propósito es predicarlo en todas partes. Ahora el Señor Jesús ha encomendado esa misión en las manos tuyas y en las mías. Ten la bondad, por favor, mira tus manos, tenga la bondad de mirar sus manos. Mírenlas, 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 mírenlas. Escúchame, ahora atiéndeme acá, escúchame. En esas manos tuyas
si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, está como una encomienda, como un encargo, el evangelio eterno de Dios para vivirlo y para compartirlo con otras personas. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es mi misión, es mi función, es mi compromiso. Yo debo cumplirlo para compartir, porque el propósito de Dios es que todo el mundo escuche el evangelio. Y como dije y repito, algunos lo rechazarán, pero les quedará de testimonio. El día del juicio no tendrán excusas. Allí se les recordará que un día se les predicó y que ellos lo rechazaron. Y ese no es nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad de escoger quién lo escucha y quién no. Nuestra responsabilidad es hablarles a todos. Algunos lo escucharán, otros no. Unos lo aceptarán y otros lo rechazarán. Pero la misión es hablar, compartir el evangelio eterno de Dios, a través del cual nosotros ya somos parte de la iglesia universal. ¿No les parece, amados? Y el ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Es la invitación del evangelio, conocer al Creador, al dueño, al absoluto, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Todopoderoso, para que podamos adorarlo como hemos visto en las porciones bíblicas ya leídas en Apocalipsis. Adorarlo, rendirle nuestra vida y todo nuestro ser. Amados míos, escúchenme, eso es para ti, no lo puedes pasar por alto. Eso está dentro de los parámetros, de los propósitos de Dios, de lo que Dios ha determinado, y por eso no puedes pasarlo por alto, no puedes tenerlo en poco. Es el momento, el instante en el que Dios te está hablando a ti y a mí, a tu corazón directamente. Esta palabra tiene que ver con tu vida. Tú eres el redimido, tú eres el salvado, y tú eres el que Dios ha llamado para su servicio, como un sacerdote al servicio de Él, para que prediques el evangelio, para que hables de Él, en el gran propósito de que todo el mundo lo conozca y que los que han de ser salvos vengan al conocimiento del Señor. Esa multitud que adora a Dios y donde nosotros también vamos a estar allí para adorarle, y al Cordero, es la Iglesia Universal de Cristo. Allí estamos nosotros incluidos, ahí estás tú. Ya Dios tuvo a bien mostrar esa revelación a Juan para que hoy sepamos lo que nos espera. Allí estaremos adorando al que vive. Allí estaremos como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo, dirigida y ataviada por el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo, hoy la iglesia aquí en la tierra clama diciendo: ven Señor, ven Señor. Y eso es lo que esperamos, que el Señor venga para entrar a disfrutar eternamente y para siempre de sus promesas, de su propósito, de su amor. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Lo podemos creer? En el estudio que se hace los martes en la noche, hemos aprendido cosas como las que les voy a mencionar. Hablando de la carta a los Efesios, hemos aprendido que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra viva, es la cabeza, es la base o fundamento y quien además sostiene todo el edificio. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo es la roca sobre la iglesia, sobre la cual está fundada la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros. El Señor Jesucristo es esa piedra viva,
Y habla aquí de que primero es el fundamento donde está ubicada, donde está fundamentada en la roca fuerte y eterna. Ahí está la iglesia. Pero a la vez, Él es la cabeza, es lo máximo. Esa cabeza, esa piedra angular viva que cuida de nosotros, que nos protege. Y en tercer lugar, es el Señor Jesucristo el que protege a su iglesia, el que hace de su iglesia lo que Él quiere hacer con ella, el que la edifica, la protege y la sostiene. Por Él estamos aquí, por Él somos, por Él seremos y por Él iremos a estar con Él por los siglos de los siglos, porque Él es el que tiene el control de su iglesia en todo sentido. Además, aprendimos en la carta a los Efesios, según lo que Dios por su Espíritu Santo le reveló a Pedro, dice que nosotros, los que estamos en Cristo, somos también piedras vivas. En Cristo somos como piedras vivas. Ahora escuchen bien, Cristo es la piedra viva, el fundamento, la roca viva. Nosotros en Cristo hemos pasado a ser piedras vivas, es decir, somos parte de ese gran edificio en un sentido para que ese edificio se vaya perfeccionando, pero en otro sentido somos como los obreros que contribuimos en la edificación que Cristo está haciendo cuando estamos predicando el Evangelio para que nuevas personas se conviertan a Cristo y sean piedras vivas que hacen crecer ese edificio, el gran templo de Dios. Mire la misión que tenemos. Primero lo que somos, como Cristo, piedras vivas, en Cristo. Pero a la vez, parte del trabajo ha sido puesto en nuestras manos para contribuir en el crecimiento de esa iglesia, tanto a nivel espiritual como a nivel numérico. Y amados, yo quiero decirte con todo mi corazón, el Señor está cerca. Las señales que estamos viendo, los acontecimientos, la corrupción en los gobiernos, la mentira que reina en este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y todo lo que está sucediendo es una evidencia de que el Señor Jesús está cerca. Y no podemos seguir dándonos el lujo de vivir como si Él vendría quién sabe cuándo. Más bien debemos estar allí como las 5 vírgenes que se mantuvieron con el aceite, que se prepararon y que cuando llegó el novio, el esposo, ellas tenían lo suficiente. Y no como las 5 vírgenes que no se prepararon. Y escúchenme, las 10 hacían parte de la corte que esperaban al esposo, pero 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no estaban preparadas. Todos nosotros somos parte de los que esperamos, pero ¿cómo estamos esperando al Señor? Viviendo la vida que queremos vivir, como la queremos vivir, como nos parece, como lo juzgamos nosotros, con nuestro egoísmo, egocentrismo y egolatría, o viviendo por el Espíritu de conformidad con la palabra. No podemos seguir dándonos el lujo de venir religiosamente a un servicio cada domingo y luego olvidar lo que se nos ha enseñado. Ya es tiempo para tomar en serio, para ser responsables, para tomar con toda seriedad nuestra posición como hijos de Dios. Ya es tiempo, amados míos, para que comencemos realmente a ser lo que somos y a hacer lo que Dios quiere que hagamos, viviendo de conformidad con Él y no de conformidad con el mundo ni con la carne.
Por eso es necesario que entendamos los propósitos que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros. Somos piedras vivas para contribuir, para ser parte y para contribuir en el crecimiento de la iglesia, del templo. Y quiero decirles a los que nos visitan, si no tienen a Cristo, óiganme, con todo el respeto les voy a decir esto, pero también alguna persona que cree que tiene a Cristo y realmente no lo tiene, escuche bien. Nadie que no esté en Cristo, que no sea hijo de Dios, que no haya nacido de nuevo, que no se haya arrepentido, que no haya sido lavado con la sangre de Cristo, nadie puede ser parte de la iglesia de Jesucristo si no tiene a Cristo como Señor y Salvador. No se trata de tener una religión. No se trata de participar en una religión. No se trata de hacer obras bonitas. No se trata de eso. Se trata de una sola cosa: tener a Jesucristo en nuestras vidas y permanecer en Él, siéndole fiel y creciendo en Él. De manera que si tú quieres estar allí, en esa reunión que le fue revelada a Juan y de la cual nos habla en Apocalipsis, tú necesitas a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, y tienes que permanecer en Él y vivir de conformidad con su voluntad, por su gracia y por su amor. ¿Te queda claro? Ahora, nosotros, quienes ya tenemos esa dicha de ser los hijos de Dios, de haber nacido de Dios, tenemos el inmenso e inmerecido privilegio de ser parte de la Iglesia Universal de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29, en Reina Valera Contemporánea dice, Gálatas 3, 27 al 29, porque todos ustedes, refiriéndose a la iglesia, a los redimidos, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Qué lindo que lo que se ve y se debe ver a través de nosotros es a Cristo, revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo. No hay distinciones ahora. Todos somos uno en Cristo. No se trata aquí de el que es un famoso, el que es un alto profesional, el que es destacado en el mundo, ni del que hace las mejores buenas obras. Aquí se trata de una sola cosa: estar en Cristo. Y estamos en Cristo como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo cuerpo. ¿Estamos? Solamente en Cristo. Y ustedes son de Cristo. Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linajes de Abraham y según la promesa, herederos de Dios. Qué enorme privilegio. Hay mucho más que decir y que estudiar en la Biblia acerca de la Iglesia Universal. Hoy quizás hemos visto nada más el ABC. Vamos a pasar ahora enseguida a la iglesia local. Yo tengo un particular interés en que ustedes conozcan lo que es la iglesia local y lo que son las funciones de la iglesia local. Vamos a ver el versículo 22, Efesios 2:22. Efesios 2:22 en la Nueva Versión Internacional dice, en Él, refiriéndose a Cristo, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
En la Reina Valera contemporánea este texto dice: en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos porque quiero que se concentren en el contenido de este versículo, en las dos versiones. En la Nueva Versión Internacional dice: en Él, se refiere a Cristo, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En la Reina Valera contemporánea: en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Como en el texto anterior no se hablaba de la Iglesia Universal, sino que tuvimos que sacarlo del mismo texto, igual ocurre con este. No habla de una iglesia local, pero ahí está incluida la iglesia local. Para eso necesitamos observar el texto muy bien. Dice: en Cristo también ustedes son edificados. ¿A quiénes se refiere esa frase? No se refiere a la iglesia universal, se refiere a una iglesia en particular que llamamos iglesia local. En este caso se refiere a los que recibieron la carta a los Efesios. ¿Me explico? La carta fue dirigida a los Efesios. Entonces, cuando estaba hablando a los Efesios, que entre otras cosas era una iglesia más de gente gentil, entonces le decía: ustedes, también ustedes, además de los judíos convertidos, también ustedes. Y se refería a la iglesia local. Por eso hablamos allí de la iglesia local. También son edificados en Cristo. ¿Con qué propósito? Para que Dios more. Para que Dios more. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo en la iglesia local. No dicen gloria a Dios ni cosa parecida. ¿Dónde quiere Dios morar? ¿Dónde quiere Dios morar? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Dónde quiere morar? ¿En la iglesia qué? Local. En tu vida y a través de tu vida. En mi vida y a través de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia local. Y esto es demasiado importante. Yo quiero que ustedes lo tomen muy en serio. Tanto tú como yo tenemos un privilegio incomparable y tenemos que saberlo y no olvidarlo y tenerlo en cuenta, que cada uno de nosotros como miembro de esta iglesia local es para Dios y para la iglesia y para el mundo demasiado importante. Les repito eso. Quiero que aprendan, quiero que reciban, quiero que asimilen profundamente que cada miembro, cada piedra viva en Cristo, ubicada en la iglesia local donde pertenece, es demasiado importante para Dios, para la iglesia y para el mundo. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres demasiado importante para Dios, para su iglesia local y para el mundo. Dígaselo, confiéselo. Si no quieres decírselo a la persona, entonces dile esto otro. Escucha, dile así: yo en Cristo soy demasiado importante para Dios, para mi iglesia local y para el mundo. ¿Está claro? ¿Qué eres tú para Dios en Cristo? Demasiado importante. Y deseo que lo tomes en cuenta. Y vamos a verlo. ¿Por qué eres demasiado importante para Dios? Porque Dios te ha ubicado a ti en esta iglesia llamada Árbol de Vida.
así como ha ubicado a muchos otros creyentes en sus diferentes iglesias locales, su respectiva iglesia local. Yo no voy a usar este púlpito para decir que la iglesia Árbol de Vida es la más importante del mundo, eso jamás lo voy a decir. Pero sí quiero decirle a todos que la iglesia de Jesucristo es lo más importante de este mundo. Y tú eres lo más importante, no por estar en Árbol de Vida, sino por estar en la iglesia de Jesucristo. Pero como iglesia local estás en Árbol de Vida. Dios te colocó aquí. Es la familia que tú tienes. Aquí es donde Dios te ha puesto para que tú puedas disfrutar de su amor, de su presencia, de su gracia, pero también servirle como sacerdote. Quiero compartir una serie de citas bíblicas, pero por causa del tiempo no las puedo leer todas, así que quiero recomendarles que busquen allí en su libreta de anotaciones y escriban los capítulos que voy a regalarles para que los estudien. Escúcheme bien una orientación que voy a dar. Cuando estés leyendo estos capítulos y estudiándolos, los vas a hacer en función de la iglesia local, ¿de acuerdo? Lo vas a hacer en función de Árbol de Vida, así lo puedes hacer. Como tú estás ubicado aquí en Árbol de Vida, tú lo vas a hacer en función de Árbol de Vida. Y en cada iglesia, los miembros de esa iglesia deberán hacerlo en función de su iglesia local. Y los pasajes bíblicos que quiero que tú tomes en cuenta para estudiar son los siguientes. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12 y 13. Primera a los Corintios, capítulos 12 y 13. Observo que hay muchos que no están anotando, lamentablemente. No están asumiendo la responsabilidad que deberían asumir para leer, estudiar y no tragar entero. Y la última cita que quiero compartirles, que para que la estudien, es Efesios capítulo 4. Tienen 4 capítulos: Romanos 12, Primera a los Corintios 12 y 13 y Efesios 4. Cuando estén estudiando estos capítulos, cuando los estén leyendo, háganlo en el contexto de una iglesia local. Y muy personalmente, háganlo en el contexto de Árbol de Vida. Y los que escuchan esto a través de la internet, que no son de Árbol de Vida, lo harán en el contexto de su propia iglesia local, ¿de acuerdo? Y se ubican correctamente al estudiar estos 4 capítulos. Y hablando de Efesios 4, vamos a ver precisamente capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Déjame decirte algo antes de leer esta porción. Escúchame, para que estés atento y para que estés en la expectativa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, escúchame, tú estás incluido en esta palabra. Estás incluida en esta palabra. No se están dejando distraer de nadie, ¿verdad? ¿Me están prestando atención? Ok, entonces escúchame. Tú estás incluido en esta palabra que vamos a leer y a estudiar. Oigan lo que dice Efesios 4, 11. Dice, Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, constituyó en su iglesia local a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué se tomó el trabajo el Señor Jesús de constituir a estos siervos suyos en la iglesia local? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Aquí hay un orden en el que se establece que los siervos de Dios
pastores, apóstoles, profetas, maestros, todos tenemos la función de recibir la palabra de Dios para nuestras propias vidas, pero luego capacitar al resto de los miembros de la iglesia. Lo que quiere decir que es una doble obligación y responsabilidad. Número uno, es la responsabilidad de los pastores de tener una relación con el Señor para capacitar a la iglesia. Y es obligación de la iglesia dejarse capacitar. De cada miembro tiene la responsabilidad de venir a recibir la capacitación. Y a mí como pastor me duele en el alma que muchos de ustedes ni siquiera han hecho el instituto bíblico, a pesar de que tienen años de estar aquí. Y muchos de ustedes no vienen al estudio bíblico del martes. Algunos sé que no pueden, pero otros no quieren. No se lo han propuesto. Y déjeme decirle algo. Ahora las cosas están más fáciles para ustedes, pero aún allí veo una negligencia de muchos. Ahora estamos grabando las enseñanzas y le hemos dicho a todos que en la página están los estudios, pero cuando me acerco a algunos, ¿estudiaste el capítulo, el libro, el estudio tal? No he tenido tiempo. Y yo le digo en su cara, ¿no has tenido tiempo o no has querido hacerlo? Y estamos teniendo en poco lo que Dios nos está dando. Y el Señor constituyó a sus siervos para, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para capacitar, para capacitar. ¿Y qué clase de capacitación? Veamos. Primero, para la obra del servicio. Hay muchos que quieren servirle al Señor y en efecto están sirviéndole al Señor, pero no quieren capacitarse. Algunos creen que con lo que han aprendido ya es suficiente, pero el Espíritu Santo cada día se mueve y nos enseña algo nuevo, no nuevo, sino que no conocemos, y el Espíritu Santo nos está guiando y las personas que están sirviéndole al Señor no quieren venir a capacitarse. Ahora, no es un regaño, ni lo tomen así, es un llamado de atención, es una exhortación, porque no es el antojo del pastor Luis Sánchez, sino lo que la Escritura dice, que la Escritura nos enseña que Dios decidió, el Señor Jesucristo constituyó a sus siervos para que capacite a la iglesia, al pueblo, para que el pueblo le pueda servir. ¿Estamos de acuerdo? No es cuestión mía, es cuestión de la palabra. Entonces dice, también para edificar el cuerpo, doble trabajo. Necesitamos que todos sean capacitados para esos dos trabajos. El servirle a Dios, es decir, una vida que realmente está llena de Dios y le sirve a Dios como sacerdote de Dios. Pero en segundo lugar, como piedra viva, capacitada, enseñada, orientada, dirigida por el Espíritu Santo, ayuda a crecer numéricamente a la iglesia. Edificación, crecimiento de la edificación. ¿Está claro? Pero si el creyente no aporta de su parte, no hace el esfuerzo, no hace el sacrificio, se queda allí y esa piedra, en vez de llegar a ser realmente una piedra viva, corre el riesgo de ser una piedra muerta. Mucho cuidado con eso, se los estoy diciendo con el respeto que ustedes merecen, pero también con la autoridad que Dios me ha dado por su palabra para hablar solo la palabra. Y como la predicación del Evangelio también sucede con la iglesia. Predicamos el Evangelio al mundo. El mundo tiene la opción de recibirlo o de rechazarlo. Enseñamos a la iglesia la doctrina de cómo debe vivir. Y cada creyente tiene la opción de aceptarla o rechazarla. Y hay muchas formas de rechazarla. Olvidándolo, no tomándolo en cuenta, metiéndose en su propio mundo y no en el mundo que Dios le está guiando, que debe seguir. ¿Está siendo claro la palabra? Así que por favor, con Dios no podemos jugar.
La cosa con Dios es muy seria y a su tiempo todos vamos a ser llamados, no un llamado de atención, sino un juicio. Y sigue diciendo la palabra, escuchen bien lo que dice. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, que es el propósito de Dios. El modelo que Dios tiene para nosotros es Cristo. Así ya no seremos niños, sino adultos. Se refiere que tengamos un conocimiento mayor. Dice, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y vaya, hermano mío y hermana mía, cuántas artimañas engañosas, cuántas mentiras, cuántas apariencias, cuánta doctrina falsa estamos escuchando diariamente por todos los medios de comunicación. Pero el que no está firme en la roca, el que no tiene el conocimiento de la verdad, es sacudido en sus convicciones. Si Pedro tenía convicciones y Satanás lo pidió para ser zarandeado, ¿cuánto más aquel que no está firme en la roca? Y Pedro tuvo la bendición del Señor. He orado por ti para que tu fe no falte, porque Dios vio en Pedro que él veía las cosas a su manera, pero que tendría que tener una experiencia personal para que comenzara a mirar las cosas no a su manera, sino a la manera de Dios. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ojalá no nos toque eso a nosotros. Pero necesitamos estar firmes en la roca y por eso necesitamos conocer fielmente la palabra. Dice luego, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos espiritualmente, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La voluntad de Dios para tu vida en la iglesia local es que tú crezcas en todo conforme al modelo que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho que Él quiere que sea. Entonces yo debo estar allí en armonía, en acorde con la voluntad de Dios, de acuerdo con ella. Y dice, y aquí es donde tú estás involucrado, versículo final. Por su acción, la acción de Cristo a través del Espíritu Santo, todo el cuerpo, la iglesia local, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Según qué? Díganlo en voz alta, ¿según qué? Según la actividad propia de cada miembro. Entonces pregunto, ¿eres importante o no eres importante? Demasiado importante. Demasiado importante. Porque aquí hablamos de la función, de la responsabilidad, de la actividad de cada miembro en particular. Permítanme decirles esto. La estabilidad de esta iglesia local y de cualquier iglesia local, la estabilidad de esta iglesia local, el crecimiento de esta iglesia local, el sostenimiento de esta iglesia y el fortalecimiento de esta iglesia, de la iglesia local, de la iglesia del Señor, depende de la actividad propia de cada miembro en Cristo Jesús, por su Espíritu, conforme a la palabra. ¿Quiere que se lo repita? La estabilidad, el crecimiento,
el sostenimiento y el fortalecimiento de la iglesia local depende de la actividad propia de cada miembro en Cristo Jesús por el Espíritu Santo conforme a la palabra. Porque Dios te ha dado a ti dones, te ha dado el fruto del Espíritu, te ha dado dones, capacidades, para que todas las utilices en el propósito de Él y no en el propósito tuyo, no con egoísmo, no con egocentrismo. Muchos dicen, esta iglesia está muerta. Y se olvidan que cuando están diciendo que esta iglesia está muerta, el primer muerto es el que lo dice. Que aquí no hay amor. Esa persona que dice que en esta iglesia no hay amor, no ama. Que es una iglesia de chismosos, puede ser el primer chismoso. ¿Por qué? Porque en vez de estar hablando de su propia iglesia, que es la iglesia de Cristo, debería estar pendiente de cumplir con la actividad propia que Dios le ha dado, que cumpla para la iglesia. Y si descubre que hay un miembro que anda mal, que anda en pecado, lo que tenemos que hacer por la gracia de Dios con amor es corregirlo, ayudarlo, que vuelva al camino y a la verdad, pero dándole ejemplo. Amados míos, Dios ha dicho que quiere hacer grandes cosas con esta iglesia, por eso le ha dado un nombre que se llama árbol de vida, como un árbol frondoso que produzca sombra y protección para mucha gente, pero cada miembro debe cumplir su función en Cristo, por el Espíritu Santo, de conformidad con la palabra. Que se cumpla el propósito de Dios, no el propósito nuestro. Que se haga la voluntad de Dios y que nos desarrollemos como Dios quiere. Recuerden que el primero de todos los privilegios que tiene la iglesia local, según el texto que estamos estudiando, vamos a leerlo de nuevo, Efesios 2:22, en la Reina Valera contemporánea. Y encontramos allí que principalmente la iglesia local tiene el privilegio de ser morada de Dios, para morada de Dios. Dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí, ¿dónde? En la iglesia local, habite Dios en el Espíritu. Permítame decirles esto. El Espíritu Santo, el día que vino por primera vez, el día de Pentecostés, aunque vino para cada uno de los miembros de la iglesia local y vino sobre cada uno de ellos, la historia, la doctrina y la verdad es que vino sobre la iglesia local. ¿Estamos? 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 Ok. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de cada miembro, es para la bendición de ese miembro, pero es para que funcione como cuerpo, como iglesia local. Y Dios quiere moverse en la iglesia local por medio de su Espíritu a través de cada miembro. Así que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser a través de cada miembro para beneficio de todos. Cuando estén leyendo 1 Corintios 12 lo van a entender. Cuando lean Romanos 12 también lo van a entender. Pero déjenme decirles que hay unas citas bíblicas que quiero compartirles para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo que es la verdad. Por eso es que les pido que la iglesia local, nosotros, cada uno de nosotros, los miembros que estamos aquí, nos dejemos como individuos y como iglesia dirigir por el Espíritu Santo. Nos dejemos edificar y guiar por el Espíritu Santo. Permítame decirles, el Espíritu Santo es el único que puede edificar
correctamente. El único que puede formar, el único que puede transformar correctamente a la imagen de Cristo, a cada miembro y a la iglesia local. El único es el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos depender de esa llenura y de Él, y eso lo estudiamos el domingo pasado. Pero además también es demasiado importante que sepamos que así como el Espíritu Santo vive y actúa en cada miembro, la mayor manifestación del Espíritu Santo es en la iglesia local. Y así debe ser, que toda la iglesia sea beneficiada con esta bendición. Veamos lo que nos dicen los textos que siguen. Hablan de las dos cosas. Primera a los Corintios 3:16. Primera a los Corintios 3:16. Dice así, en versión internacional: ¿no saben ustedes a quién le está hablando? A todos los miembros de una iglesia local, ¿verdad? En este caso, la iglesia en Corinto. A la iglesia local, ¿qué le está diciendo? ¿No saben ustedes, la iglesia local de Corinto, que son templo de Dios? Y no dice que son templos. ¿Qué dice? Que son templo de Dios. ¿Quiénes? Ustedes, la iglesia local, son un templo. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, en ese templo. Habita individualmente, pero habita en la iglesia. Y el propósito de Dios es mostrarse en la iglesia y a través de la iglesia. Porque la iglesia es el testimonio para la ciudad. ¿Está claro, amados? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, oigan lo que dice. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo, y aquí está hablando de las dos cosas, no saben, está hablándole a todos, que su cuerpo individualmente es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y escuchen esto a nivel individual y a nivel de iglesia. Ustedes no son sus propios dueños. ¿De quién es el templo del que se habla aquí? Ayúdenme, ¿de quién es el templo de quien se habla aquí? ¿De quién? De Dios, del Señor Jesucristo. ¿De quién es la iglesia de la cual estamos hablando? ¿De quién? ¿Por qué no quieren asumir la responsabilidad y me responden? ¿De quién es? Yo no soy dueño de mí mismo. Yo he sido comprado con la sangre de Cristo para el servicio de Dios. Y soy templo de Dios para Dios. ¿Quién debe tener la autoridad sobre mí? ¿Quién debe tener la última palabra sobre mí? ¿Quién debe decidir por mí? ¿Quién debe decirme lo que debo hacer, lo que Él quiere que haga? ¿Quién? ¿Quién? Y Él lo hace, pero nosotros no estamos atentos al dirigir del Espíritu de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Estudien bien ese pasaje. Les decía hace un momento y lo repito ahora, la iglesia local, la primera iglesia local, tuvo su nacimiento histórico el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en donde cada miembro fue lleno del Espíritu Santo, pero toda la acción, la unidad y el servicio a Dios reposó en la iglesia local. Ya no se hablaba solo de individuos, se hablaba de la iglesia de Jesucristo, los cristianos, los que siguen a Cristo. Cada iglesia local de Cristo debe saber que necesita la llenura del Espíritu Santo, que necesita la dirección del Espíritu Santo, que necesita
la presencia del Espíritu Santo, que necesita la comunión de Dios a través del Espíritu Santo para poder hacer la obra, primero para poder vivir y ser como Dios quiere que sea, y en segundo lugar para poder hacer la obra de Dios. Y todos los líderes, escúchenme, líderes que están presentes, todos los líderes debemos ser los primeros, así como lo fue en la iglesia primitiva y en todas las iglesias. Los líderes debemos ser los primeros de ser llenos del Espíritu Santo para guiar por el Espíritu, para predicar por el Espíritu, para enseñar por el Espíritu, para ser ejemplo por el Espíritu. Todos los líderes. No dependamos solo de la experiencia del pasado, no dependamos solo de lo que sabemos. Cada día hay algo nuevo, así como son nuevas cada día las misericordias de Dios, para que uno lo viva y lo enseñe al pueblo y a sus dirigidos. Así que por favor ténganlo muy en cuenta, líderes que están aquí. Tenemos que ser los primeros en la iglesia de Dios, de ser llenos para servir al Señor. Y baso esto en el consejo que Pablo le dio a un pastor de una iglesia local. Vamos a ver cuál fue el consejo que le dio Pablo a un pastor de una iglesia local. En este caso tiene nombre, pero vamos a verlo. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional. Pablo le dice a Timoteo: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Con qué? Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. No es con el intelecto nuestro nada más, es con el poder del Espíritu Santo que hay que cuidar. Y cuidar la enseñanza y la doctrina no es solamente tenerla ahí guardada, es vivirla, es vivir de acuerdo con ella y enseñarla como ella lo es. ¿Está claro, amados? Para todos, para los líderes, que debemos tomar la responsabilidad. Y por último, Pablo reunió en una ocasión, cuando ya iba a salir de la región, reunió a todos los líderes, es decir, a todos los ancianos de las diferentes iglesias locales de la región. Él ese día se reunió con todos esos ancianos, con todos esos pastores, con todos esos obispos, con todos esos ministros del Señor, y les dijo lo siguiente. Vean lo que les dijo, escuchen bien. En Hechos 28, 18 al 20. Vamos a leerlo. Hechos 20, 28, nada más es la cita. Hechos 20, no 28. Hechos 20, 28. Mire lo que les dijo. Tengan cuidado de sí mismos. ¿De quién tenían que tener cuidado quiénes eran los primeros de tener cuidado? Los mismos líderes. ¿Y qué más le dijo? Y de todo el rebaño en el cual, ¿quién? El Espíritu Santo los ha puesto allí para que bajo la dirección del Espíritu lo pastoreen. Dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Cuál iglesia? Que Él adquirió con su propia sangre. ¿Quién está a la cabeza de la dirección de la iglesia? ¿Quién? ¿Los pastores? ¿Los apóstoles? ¿Quién, hermano? ¿Quién, según ese pasaje? ¿Quién está a la cabeza de la dirección de la iglesia, de la guía de la iglesia, del pastoreo de la iglesia? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo debe responder la iglesia también? En el Espíritu Santo. Una iglesia local llena del Espíritu de Dios, a través de cada miembro y de todos sus líderes. La iglesia local
en primer lugar, ya voy a finalizar, en primer lugar, está aquí para ser morada de Dios, ¿verdad? La iglesia local está aquí para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, la llenura del Espíritu Santo. La iglesia local está aquí para hacer testimonio al mundo, para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para transformar vidas por el poder del Evangelio. Eso es obra de la iglesia local. Y la iglesia local está aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo, fuera de la parte local, allá afuera. Así que anoten allí en sus textos un pasaje muy conocido, para que también lo estudien. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Con eso quiero terminar. Yo les hago preguntas. ¿Les ha hablado Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? ¿Me estás escuchando? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? ¿Un sermón más? ¿Un estudio más? Yo no creo que Dios está aquí para perder el tiempo. ¿Ustedes creen lo mismo? Dios está aquí para aprovechar el tiempo, ¿verdad que sí? Y su Espíritu Santo ha venido para aprovechar el tiempo, para aprovecharlo bien. Y Él quiere que tomemos la decisión. Colóquense de pies, por favor. Has recibido la palabra. Es palabra de Dios, no es mía. Yo apenas he sido el instrumento. Pero lo que has oído aquí, que está escrito en la palabra, es palabra de Dios. Ahora, tanto tú como yo somos responsables por esa palabra. Esa palabra nos muestra nuestra ubicación, la gloria que Dios nos ha dado, la posición que tenemos en el mundo, la esperanza gloriosa de estar como la iglesia universal, mientras vivamos aquí como la iglesia local, haciendo su obra para la gloria de Él. Todo esto es para gloriarnos en el Señor. Y todo esto es para reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y que Dios ha dispuesto y ha decidido que quien dirige la vida nuestra y de la iglesia local es el Espíritu Santo. Yo les exhorto a leer los textos bíblicos que les di, porque Dios les va a hablar allí. Pero también a disponer el corazón para hacer una parada y una evaluación y ver si estamos ubicados correctamente. Porque Dios nos ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y Dios está cumpliendo su palabra. Nos está instruyendo, ¿sí o no? Entonces ahora cumplamos la parte nuestra. Él nos muestra el camino a seguir. Él fija sus ojos sobre nosotros y nos dice que no seamos como el caballo y el mulo, sin discernimiento. Padre, te damos gracias por ser tan bueno, por ser un Padre único y eterno y glorioso, lleno de amor, de gracia, de bondad, de misericordia cada día. Padre, tú eres mi Padre y eres nuestro Padre y te damos gracias, pero a la vez te pedimos que nos perdones por no vivir conforme tu palabra.
por no darle el lugar que le corresponde a tu Espíritu Santo en la vida personal y en la vida de la iglesia. Perdónanos, Señor, ayúdanos a reconocerlo y a arrepentirnos. Y Padre Santo, de aquí en adelante, tú nos estás mostrando el camino que debemos andar. Por eso pido en este momento que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y de la vida de cada hijo tuyo. Levanten sus manos y díganle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aquí estoy. Reconozco que no soy dueño de mí mismo. Dígaselo en voz alta. Dígale: Espíritu Santo, yo he sido comprado con la sangre de Jesucristo para honra y gloria de Dios Padre. Aquí estoy, Espíritu de Dios. Quiero andar por ti. Quiero caminar contigo, quiero ser lleno de ti, quiero andar conforme a tu voluntad. Me pongo en tus manos. Ayúdame a permanecer en Cristo y en la palabra, para gloria tuya. Amén. Que Dios los bendiga en gran manera.